Buenos días, tardes o noches. En esta ocasión les contaremos una historia acerca del final de los tiempos. Si bien es una narración ficticia, contiene elementos que han sido tomados de la realidad. Así que sin más, comencemos. Relatos para desvelados. El séptimo día. Parte 1. Historia escrita por Pájaro Diablo. Está de más decirles mi nombre o a qué me dedico. Eso es realmente intrascendente. Dentro de unos días no habrá nadie quien pueda siquiera escuchar esta narración. Por eso es irrelevante comentar quién soy, aunque por capricho voy a describir lo que sucedió. Como siempre, ante el peligro, las personas tratan, a como dé lugar, de evitar el sufrimiento y ven la manera de garantizar su propia existencia. No es raro, aunque sí perturbador, ver cómo estamos dispuestos a causar dolor y acabar con la vida de los demás, incluso cuando no hay posibilidades de sobrevivir. No en vano los viejos dichos, lo último en morir es la esperanza. Hasta hace unos días esa frase era algo que decían los viejos o un recurso literario en alguna gran novela. Por ejemplo, el libro Condenada, del autor del Club de la Pelea, en donde la protagonista, una niña de 13 años sentenciada a pasar una eternidad en el infierno, repetía una y otra vez que el verdadero problema de estar en ese lugar era la esperanza. Y hoy, a días del fin, aún estamos dispuestos a arrebatarle la vida a quien sea con tal de unas horas más de existencia. Y todo porque tenemos la ilusión de que el fin pudiera no llegar. Todo comenzó en el 2023. La tierra devino en el infierno y la humanidad, en lugar de buscar salir de ahí por medio de la solidaridad, eligió el camino de las guerras, los asesinatos y los crímenes. Cuando el holocausto humano dio inicio, teníamos la esperanza de que todo fuera pasajero, pero para poder sobrevivir era necesario no confiar en nadie, no dar nada y arrebatarle a los demás lo que hiciera falta para no morir, y así lograr sobrevivir. El otro se convirtió en una amenaza que había que erradicar. El problema fue que uno mismo era el otro de los demás, situación que generó recelo y temor. A partir de ese momento, el hombre se convirtió en el asesino del hombre. Cuando era estudiante recuerdo una discusión preparatoriana sobre la naturaleza del ser humano y la premisa de que las personas éramos malas por condición me parecía la más acertada, pero la continuación de esa idea estaba equivocada, porque es iluso pensar que las instituciones sociales lograrían que el hombre dejara de ser el lobo del hombre. Yo tenía la esperanza de que los pronósticos del fin del mundo estuvieran equivocados, o que fuera una justificación para promover algún medicamento o alguna forma de consumo que beneficiara a las grandes empresas y que faltando horas para la supuesta extinción apareciera un héroe con la solución que se pondría en el mercado. De una vez les confieso que no fue así. Una parte de mí estaba acostumbrada a la idea del juicio final. Me parecía que la representación del fin del mundo siempre había estado en mi mente. Es más, me atrevería a asegurar que los niños de mi generación crecimos con el temor de que un día se nos presentarían los 7 jinetes del apocalipsis, o que un gran asteroide chocaría con la Tierra. Incluso, pensábamos que el anticristo se presentaría encubierto en una aura angelical, dando inicio al final de los tiempos, o que habría una invasión alienígena. Pero no todo eran fantasías de mentes pueriles desbordadas. Cuando dejamos atrás la infancia, pensábamos que el final del mundo sería por una guerra nuclear, por la explosión de un gran volcán, la aparición de un virus mortal o una llamarada solar. Con la aparición en el 2019 de una nueva gripa que en menos de un año infectó a casi toda la población y produjo millones de muertes, parecía evidente que era cuestión de tiempo para que un nuevo virus, hongo o megabacteria se propagara por el mundo y con ello la humanidad desapareciera del planeta. Los grandes gurús del siglo XXI, los hombres más ricos del mundo, salían en los medios de comunicación y pronosticaban 2 escenarios aterradores. En el primero, en donde el agua se terminaría en el 2030, y en el segundo, afirmaban que estábamos a punto de experimentar una nueva pandemia con la capacidad de erradicar al ser humano. ¿Quién hubiera podido imaginar que 4 días después el exterminio nos llegaría
por todos lados. Lo primero que se supo fue que un cuerpo extraño había caído del cielo, pero no bajo la forma de un meteorito o de un cometa, dejando a su paso una estela de destrucción y muerte, a tal grado que la humanidad tiene los días contados. El principio del fin, cuenta regresiva. Año nuevo, vida nueva, nunca mejor dicho. El 1 de enero del 2023, los noticieros anunciaban que la temperatura en los océanos se estaba incrementando de manera inusual. En los mares cercanos a los polos se observó un aumento de 1 grado centígrado en comparación con los registros que se tenían de años pasados. Los expertos coincidían que de no hacerse algo, el derretimiento de los polos era inminente. De seguir la tendencia en el incremento de la temperatura del mar, las aguas tropicales pronto se convertirían en caldos de fauna y flora marina. Pero era otra cosa lo que realmente los preocupaba. Temían que el metano marino depositado en las profundidades comenzara a liberarse, ya que bastaba un ligero cambio en la presión o la temperatura para que escapara y se combinara con la atmósfera, generando lo que se conoce como efecto invernadero, mismo que de no ser controlado, bastaba para aniquilar por lo menos a la humanidad. Por ello, era necesario buscar la forma de enfriar los mares y encontrar las causas lo antes posible. Al principio nadie era consciente de la magnitud del problema. Solo, semanas después, cuando la red se inundó de información al respecto, fue que la gente comenzó a sentir miedo y a darse cuenta de que la humanidad se encontraba en peligro. Durante el mes de enero los gobiernos mundiales actuaron en dos sentidos. Comenzaron a desarrollar una tecnología de enfriamiento y se pusieron a trabajar de manera coordinada para descubrir lo que había generado el calentamiento de los océanos. Las esperanzas de la humanidad estaban puestas en los científicos más ilustres del planeta. Los siguientes meses fueron aterradores. El calentamiento siguió su curso, además de la muerte de la vida marina y la reducción significativa de los casquetes polares. Las zonas costeras de Canadá y Estados Unidos comenzaron a quedar debajo del agua. Lo mismo pasaba en México y en grandes zonas de Sudamérica, Europa y Asia. Como ya todos sabíamos, era un fenómeno generalizado y no una desafortunada coincidencia, situación que propició el pánico e hizo que comenzáramos a comportarnos de manera irracional. Todo se salió de control cuando las economías entraron en crisis. La primer potencia en quebrar fue Estados Unidos, seguida de Alemania y Canadá. Estos países aplicaron la vieja fórmula para tratar de mejorar sus economías: declarar la guerra. Bastó que Estados Unidos, junto con la OTAN, profanaran los límites marítimos de China e ingresaran a territorio ucraniano, para que Rusia y China inmediatamente movilizaran sus fuerzas armadas a Cuba y a la frontera con Alaska. Durante el trayecto comenzaron las hostilidades. No se sabe con certeza quién las inició. Lo que sí se supo fue que muchas personas murieron y más estarían por morir. Cuando faltaban pocas horas para que llegaran los barcos al puerto de La Habana, la isla, de un momento a otro, desapareció, en algún lugar entre el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. El pueblo antillano apenas si tuvo tiempo para darse cuenta de lo que estaba pasando. Un tsunami barrió la isla. El agua no devolvió la tierra caribeña, simplemente llegó y arrasó todo lo que encontró. Las potencias asiáticas culparon a las occidentales y en respuesta desaparecieron del mapa a Alaska al dejar caer sobre su territorio las bombas del zar, cuya potencia, según los expertos, es 3.300 veces más destructiva que las de Hiroshima o la de Nagasaki. El saldo fue de 12.050.000 personas aproximadamente, 11.300.000 cubanos y 750.000 alasqueños perdieron la vida en un abrir y cerrar de ojos. Lo que siguió no puede ser descrito. No existen palabras para expresarlo, pero esta guerra redujo la población de Europa, Asia y América del Norte en un 20%, en tan solo una semana. Las proyecciones estimaban que además morirían un 5% más a causa de los efectos de la radiación durante los siguientes 6 meses. La guerra terminó sin ningún ganador. El impacto de las armas de destrucción masiva despertó al dios Vulcano, y con ello el cinturón de fuego se activó. Enjambres de temblores destruyeron ciudades de todo el mundo, y las erupciones esparcieron en la atmósfera dióxido de carbono a lo largo y ancho del planeta.
Nuevamente los países tuvieron que ponerse de acuerdo para buscar soluciones, pero ahora no solo para el calentamiento de los mares. La economía capitalista comenzó a desintegrarse. ¿Quién lo diría? No fueron los rojillos de la izquierda quienes la sepultaron, aunque sí fue el rojo de los mares y de las tierras teñidas por la sangre de millones de personas que habían muerto por el calentamiento de los mares, los tsunamis, las guerras nucleares, los temblores y las erupciones, lo que obligó a pactar un estado permanente de tregua. Al fin y al cabo, el dinero, el capital, las mercancías y la riqueza ya no tenían sentido en la situación actual de la humanidad. Al derretirse las capas de hielo de los polos, se liberaron cientos de microorganismos, bacterias y virus ancestrales que se encontraban contenidos en los hielos. Ya en el ambiente, rápidamente entraron en contacto con la vida y con el ser humano. Un virus sin nombre que afectaba a las personas de afuera hacia adentro originó una pandemia. Las imágenes eran desgarradoras. El patógeno dañaba primero la piel y el cabello, para poco a poco ir penetrando por la epidermis hasta llegar al torrente sanguíneo y los órganos, no sin antes generar un dolor infernal. Los cuerpos al morir eran una masa deforme, sanguinolienta y putrefacta, altamente contagiosa. Para finales del 2023 el daño hecho al medio ambiente era irreversible. Las condiciones actuales en que se encontraban los mares, la tierra y el aire hacían insostenibles la vida en el planeta. Miles de especies marinas, terrestres y aéreas se extinguieron. La misma humanidad estaba a punto de desaparecer. Cuando todo parecía perdido, China, en colaboración con Rusia y Reino Unido, inventaron una tecnología capaz de hacer que los mares volvieran a tener las temperaturas normales y propicias para la vida. Asimismo, la actividad volcánica había vuelto a la tranquilidad. En el mes de diciembre se vivió un breve instante de tranquilidad, y la esperanza de la gente, que aún quedaba, renació. Creíamos que estábamos a tiempo para salvar, conservar y desarrollar la vida que aún quedaba. No obstante, nuevamente enero nos devolvió a la realidad. Un año después de que el mar comenzara a calentarse, nos enteramos de que el fin del mundo sería en 7 días. Los científicos encontraron la causa del calentamiento y descubrieron que solo habíamos visto la punta del iceberg. Las proyecciones hechas confirmaban que el planeta Tierra se convertiría en el segundo Marte del sistema solar. Hasta aquí llegamos el día de hoy, no sin antes anunciarles que la segunda parte del relato saldrá la siguiente semana. Espero les haya gustado. Si es así, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Comenten qué les pareció la historia y qué temática de terror o suspenso les gustaría escuchar.